Hola, hola. Bienvenidos a todos y a todas que se están conectando aquí en este Polar Week. Ha sido una semana muy bonita, muy intensa, llena de información y se ha cumplido el objetivo de darle pues un enfoque diferente a los polos, acercar los polos a todo el mundo. Y el día de hoy hemos tenido dos webinars. El primero fue en la mañana, pero yo estoy muy contento y muy emocionado de este porque personalmente digo que es uno de mis favoritos, porque está una de mis personas favoritas. Un regalo que me ha dado el conocer los polos ha sido conocer a Eloisa y a Elo. Eh, y la plática de hoy van a ver que es pura miel. Entonces, para darle la bienvenida como se debe, preparé unas palabritas que quiero decir a todos. Bueno, a lo largo de esta semana hemos explorado los polos desde distintos ángulos: la ciencia, la sustentabilidad y la conservación. Hoy, sin embargo, daremos un paso más allá, hacia la experiencia humana de quienes viven la naturaleza polar desde la cercanía, el silencio y la introspección. Nuestra invitada de hoy, Eloisa Berrier, representa esa conexión profunda con el Ártico. Eloisa es bióloga marina, guía polar y kayakista de aventura. En 2024 recorrió la costa oeste de Groenlandia y en 2025 cruzó la costa este completamente en solitario, a bordo de su kayak, enfrentando el hielo, el viento y la inmensidad del paisaje ártico. Su charla se titula Donde el mar se encuentra con el alma. A través de su historia, Eloisa nos invita a mirar el Ártico no solo como un lugar remoto, sino como un espacio donde el mar, el hielo y el espíritu humano se entrelazan. Con gran gusto, le cedo la palabra a mi amiga Eloisa Berrier. Elo, por favor, bienvenida. Muchas gracias. Elo se acaba de bajar hace unos 5 minutos de un rompehielos y hace 4 minutos llegó a su casa y ahorita está acá. Entonces, muchísimas gracias por el esfuerzo y por compartir con todos nosotros. Gracias a vos, Edu, por esta invitación y por esas palabras tan bonitas. Un gusto, un gusto. Pues si quieres, por favor, comparte tu pantalla. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono, pero estar aquí al pendiente para cualquier cosa. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, espero que se esté escuchando y que estemos compartiendo y esté saliendo todo bien. Cualquier cosa, Edu. No se ve tu pantalla, nada más. Okay. No se ve. No sé. Dice que está compartiendo pantalla. Vamos a darle unos segundos. A ver si la tecnología... Sí. Dale, si no, dejar de compartir y volver a compartir. Ahora sí. Bien, buenísimo. ¿Ahí se ve un hielo hermoso? Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, como vos muy bien contaste, la idea de esta charla es compartirles un poquito mi experiencia personal, el resumen de mi última travesía, que fue en el 2024, no en el 2025. En el 2023 fue la costa oeste y en el 24 unir el oeste con el este de Groenlandia por la zona sur, ¿no? Groenlandia es inmenso, así que hay para remar mucho más. El viaje empezó como la continuidad del que había terminado en el año anterior, que fue un mes en solitario, donde en este caso lo que me proponía era unir por el sur, pasando un poco por mar abierto y llegando también hacia un fiordo muy grande.
Y la logística en Groenlandia no es algo fácil, así que como todo lleva su tiempo. Llegué en un avión pequeñito a Nuuk, que es la capital, y desde Nuuk tuve que volar hacia el sur. Desde el aeropuerto del sur, algo muy gracioso que era que mientras con todo el equipaje que yo tenía y despachaba, una de las cosas más importantes que tenía que llegar y que tuve que conseguir en Nuuk fue un rifle. Elo, se perdió el video. Okay. Un segundito, por favor. No te vemos ni a ti ni tu pantalla. No. Ok, vamos a hacer otro mismo. Tal vez, si quieres... Ahora sí, ya está. Ya está. ¿Ahí sí? Sí. Ok. Bueno, llegué en avión hacia un pueblito en el sur y lo que les contaba es que una de las piezas importantes del equipaje a trasladar era el rifle, y algo que es bastante gracioso en Groenlandia, es muy normal moverse con rifles porque es para defenderse de los osos, y el rifle viaja como una bolsa más, no hay problema, nadie lo usa de mala manera, no hay violencia entre ellos. Lo único que hay que declarar que llevas menos de 5 kilos de municiones. Mientras eso sea así, no hay ningún problema. Así que en fines de julio del 2024 llegaba yo con muchísima ilusión, con todo mi equipaje para la expedición y el rifle, al sur de Groenlandia, donde me encontré primero que todo con amigos de hace años que siempre me reciben, y luego pasé varias horas en una Zodiac navegando por los fiordos hasta poder llegar a un pueblito muy aislado al sur de Groenlandia que se llama Nanortalik. Ahí es un poco la preparación del equipo cuando uno empieza un viaje en kayak de muchos días. Era un viaje que estaba previsto hacer en aproximadamente 20 días, un mes. Hay que pensar muy bien qué llevar y qué no, porque no hay ningún sitio donde repostar, no hay ningún sitio donde comprar nada. Hay que ir con todo lo que hace falta, a la vez sin cargar demasiado, porque si el kayak pesa mucho, después hay que moverlo con los brazos. Como ven, la ropa de abrigo era importante, el equipo de campamento también, algunos mapas, traje seco, botas y el rifle, que yo le llamaba el abuelo, que es un rifle de 1917, de la Primera Guerra Mundial, pero que todavía anda muy bien. Se viene. Una nueva aventura en camino, ya con casi todo listo. ¡Ah! ¡Qué emoción! Bueno, eso muestra un poco como mi ansiedad y las ganas y el entusiasmo con el que llegué, pensando en que tenía todo el equipo listo, metía todo dentro del kayak y empezaba a remar, y ya está, y iba a lograr mi objetivo. Para ponerlos un poquito en contexto, ahí se ve Groenlandia, cerca en el Ártico, bien al norte, en el centro, se ve blanco porque está casi todo cubierto de hielo, es una gran masa de hielo donde las costas de algunas zonas están libres de hielo en los meses de verano. Por eso el mes de julio y agosto fue el que yo elegí para hacer la travesía, porque hay muchas horas de luz y bastante menos hielo. El objetivo era unir este pueblito que se ve por acá, cerca de Qaqortoq, un poquito más abajo, Nanortalik, en la costa oeste, navegando todo por mar abierto al oeste, luego metiéndome por adentro de un fiordo y apareciendo en Prince Christianson, que es un fiordo muy largo que desemboca en el este. Entonces, en total eran como unos 800 y algo de kilómetros, pero yo no podía empezar en Nanortalik y terminar en Prince Christianson porque no hay absolutamente nada ahí. No había ninguna forma de que me fueran a buscar a ningún sitio, es algo que nadie navega por ahí, es muy complejo. Como ven, es esa puntita de Groenlandia que recibe todas las tormentas que vienen desde Islandia. Entonces había que salir, asomarse hacia mar abierto en el este y volver hasta un pueblo, a mitad de camino más o menos, se llama Pilartoq, que es un pueblito de cazadores de osos, donde ahí
si podían ir a buscarme. Visto en el mapa parece todo muy simple, con las ideas claras, sabiendo dónde empezar, dónde terminar, en qué fiordos pasar. Desde afuera se ve bonito, ya había un plan de expedición, dónde parar, cuántos kilómetros remar, todo sonaba hermoso. Los primeros días fue muchas horas de mirar los mapas, de planificar el viaje, de medir distancias y de empezar a poner en real esto que hasta ese momento era un sueño, una ilusión, un montón de ideas. Tenía el acceso en la casa de amigos donde estaba parando de tener los mapas en papel, las cartas náuticas reales, que ayudan un montón y que lamentablemente ya no se están haciendo más, es muy difícil de comprarlas. Y bueno, tenía que confiar en mis cartas digitales, que no soy una big fan de la tecnología, y que cuando uno encara un viaje de estos, donde va a estar un mes sin tener la posibilidad de conectarse a un enchufe y que lleva lo mínimo, hay que confiar en el panelcito solar, en el power bank y hacer un uso súper limitado de todo lo que es eléctrico y tecnológico. Así que bueno, había que impregnarse en la memoria todas esas cartas náuticas y ese recorrido. Estudiando también un poquito de groenlandés, por si encontraba a alguien en el camino con quien charlar, y mi mate, que es un fiel compañero. ¿Qué pasó? Que en el pueblito donde empezaba el viaje hubo muchos días de tormenta y de viento, así que ahí estaba en casa de amigos donde nos dedicamos a comer mucho. Uno de ellos es español, el otro de ellos es groenlandés, así que fuimos comiendo comidas de todas las nacionalidades, practicando con el rifle. Era algo muy importante el tiempo que fue uno de los ejercicios más grandes para esta travesía. No solo el amigarme a llevar un rifle, sino el saber que iba a ser mi gran aliado en caso de que apareciera un oso. Acostumbrada a trabajar con turismo en Groenlandia, el approach nuestro es hay que evitar la interacción con el oso. O sea, si un oso aparece mientras estamos en tierra o mientras estamos remando, nos vamos a subir a una Zodiac y nos vamos a ir, y en todo caso lo veremos desde el barco o desde la Zodiac, pero nunca caminando o remando, ¿no? Porque estamos en inferioridad de condiciones. En este caso, planteando hacer esta expedición en una zona de osos, había que tener sí o sí un rifle, porque era la única manera, si llegaba en todo ese tiempo a cruzarme con un oso, de poder defenderme. No había un llamo y me vienen a evacuar, me busca una Zodiac, me lleva a un barco, o no, era o el oso o yo. Y ese fue un gran cambio de mentalidad, ¿no? Así que hubo que pasarse muchas horas practicando para que los disparos salieran fluidos, para conocer el arma, para que fuera una herramienta más. Así como uno usa un encendedor, bueno, había que tener muy incorporado el uso del rifle. El rifle era bastante antiguo, pero muy fiel, y pasó a bautizarse el abuelo, porque era de 1917, pero anda todavía muy bien. Y bueno, fue muy bueno poder tenerlo porque eso transmitía mucha seguridad, pero también hubo que pasar muchas horas practicando. Durante los días que estaba en el pueblo, estaba esperando una ventana de buen clima. En teoría iban a ser 3 o 4 días de espera y se fueron estirando. La ventana de buen clima no llegaba, la lluvia no paraba, el viento no amainaba. Entonces hubo que empezar también a asimilar eso y aprovechar los momentos. Hubo muchas charlas con amigas, el apoyo de los amigos, de la familia, es fundamental. Así que había un rincón en el pueblo donde tenía más o menos buena internet, que salía carísima, sin embargo había siempre un poquito del presupuesto para ir y tener conexión y charlar con la familia, con los amigos. En la foto está mi amiga Vale y mi amiga polaca, que son dos grandes que están ahí siempre apoyando cada una de las locuras que a ellos se le ocurren. Acá, terminando las prácticas de tiro de hoy, muy feliz. Han sido muy buenísimas, altamente exitosas.
un placer compartir con José. Para poder hacer las prácticas, obviamente nos teníamos que ir a una zona más alejada del pueblo, así que era toda una logística, pero era fabuloso poder tener ese tiempo y esa posibilidad. Creo que llegué a Nanortalik con un ritmo bastante acelerado entre la bajada los últimos días en el crucero, los vuelos, el viaje, estar todos los días en un lugar distinto. Y llegué con otro ritmo, es cierto, y con otra ilusión e intención. Y bueno, llevó unas horas el aceptar, pero entendiendo que esto es Groenlandia y que el Inmacá es constante y hoy toca esperar. La naturaleza tiene tiene este plan para esta semana de mucha lluvia, mucho viento. Hola, uy, creo que toqué algo que dejó de compartir la pantalla, pero ahí volvemos. Ahí estábamos viendo un video de mi reflexión, lo que en principio eran 3 o 4 días de esperar la ventanita de buen tiempo, se transformaron en 10 y cada vez más asimilando y entendiendo eso, que estaba en un lugar que era muy salvaje y que hacía falta esperar ese permiso de la naturaleza que dijera, ahora es el momento. Y mientras tanto, conociendo gente, esta foto me gusta mucho porque hay escaladores muy famosos que estaban abriendo nuevas vías, navegantes que estaban con veleritos haciendo cruces importantes. Y entre toda esa gente que para mí eran ídolos haciendo cosas increíbles, estaba yo. Y todos los días, en algún momento me venían a buscar o para ir al bar o para tomarnos un café o para charlar un rato. Y yo decía, wow, esta gente que es tan grosa me viene a buscar a mí para charlar y compartir un rato. Y días más tarde, cuando logré finalmente empezar la expedición y me di cuenta dónde estaba y qué estaba haciendo solita con mi kayak, me di cuenta que yo era igual de grosa que todos ellos con los que había estado interactuando y admirando todos esos días. Eso eran los vientos que hubo durante esos 10 días, que obviamente no se podía salir. Por si lo remoto del sitio, más los osos polares, más las corrientes, son suficientes, un poquito de viento. Salvaje sur de Groenlandia. Había más de 100 nudos de viento, así que la decisión correcta de quedarme, porque hasta que entró ese viento fuerte era un clima inestable y que siempre existía una posibilidad de decir, uy, pucha, hoy podría haber remado. Sí, claro, hoy sí, pero si a mitad de viaje te encuentran estos 100 nudos durante 3 días sin parar, la verdad que no solo que te ponen en peligro, sino que uno no la pasa bien y no era la idea, ¿no es cierto? Cuando uno, sobre todo haciendo expediciones en solitario, por sobre todo tiene que aprender a cuidarse y no exponerse más de la cuenta. Llegó finalmente, después de toda tormenta hay una calma, así que llegó finalmente el día donde el viento paró y los planetas se alinearon y Groenlandia dijo, dale, Elo, te hago una pausita, cierro la ventana, así podés empezar. Así que la tarde anterior se cargó todo en el kayak, la comida, el equipamiento, y a la mañana muy temprano, saliendo desde el puerto de pescadores de Nanortalik, arrancó el viaje. Aquí voy, saliendo de Nanortalik, son las 6:30 de la mañana. Finalmente el día llegó. Siento que voy tranquila, en calma, con todo el conocimiento y esta vez con el corazón llenito de amor. Muchos amigos, mucha gente saludando, deseando buenas vibras, amigos despidiéndome en el puerto a la salida. Wow, eso hacía mucho tiempo que no lo vivía así. Así que, ¿qué más se puede pedir? Tengo todo para que esto sea un éxito. Bueno,
primer día finalmente en el agua y arrancando con mucha ilusión y con mucha calma también. Creo que esos 10 días de espera sirvieron para calmar las ansiedades y hacer las cosas muy, muy a conciencia y muy, muy conectada con el lugar y escuchando cuándo sí y cuándo no, no desde lo que él lo quería, sino desde donde Groenlandia permitía. Mar abierto, se siente el suelo y se escucha también. El primer día fue un día muy largo de remo, donde prácticamente no había posibilidad de parar. Como ven ahí en ese videíto, después de tanto viento había quedado un suelo muy grande, es una zona muy expuesta, la ola rompía contra la costa, entonces era prácticamente imposible encontrar un lugar donde poder parar a comer algo, a descansar o a hacer un pis. Fueron 10 horas sin poder parar y donde había que ponerle mucha cabeza, que el viaje iba a ser así, iba a tener momentos duros y había que mantener la calma y seguir remando para adelante. Finalmente, después de muchas horas, de casi todo el día, como para las 6 de la tarde, encontré una zona donde había una especie de varias islas y entre las islas unos canales donde el suelo estaba mucho más calmo y esa pudo ser la primer parada del día para recuperar un poco de energía, para hacer pis y para respirar un rato más calmo y decir, bueno, ¿cómo seguimos ahora? Por suerte dentro de los canales ya era otra la sensación, se podía remar mucho, mucho más relajado, no con esa tensión de estar todo el tiempo atento a ver que la ola no me vuelque, que la ola no me rompa, que la corriente no me lleve, ¿no? Todo eso que uno tiene que ir enfocado. Había más disfrute, había más ir observando lo que me rodeaba, disfrutando de los hielos, de algún grupo de focas migrando que pasaron cerca y demás. Para final del día, elegir un lugar más o menos plano para poder armar la carpita, poder cocinar y descansar. Una pregunta que siempre me hacen sobre mis expediciones es la comida. ¿Qué como? ¿Qué llevo? Eso varía un montón. Depende mucho de cuán largo haya sido el día, depende de que tenga ganas, depende de mi ánimo. A veces elijo comer salado, a veces elijo comer dulce. Estoy transportando huevos frescos y hoy había 2 que se habían medio roto. Así que para la cena elegí preparar 2 huevos revueltos y una rodaja de pan negro con mantequilla. Y eso es mi cena. Y el almuerzo fue un poco de pescado seco y mate. Vida simple, comida simple. Bueno, como verán, todos los videos donde quedó registro del viaje son hechos por mí con un teléfono. Ahí en el fondo se ve el panelcito satelital, el panelcito solar que llevaba para poder cargar el celular y el dispositivo satelital con el que podía tener la meteorología. Y todo es muy simple, todo es muy casero. No soy nada pro de las imágenes ni de la tecnología, así que todo lo que está compartido acá es bien auténtico, único y simple, pero la idea va más allá de las imágenes. Strong currents.
Luckily here, it's on my favor, but it was against before. Bueno, esta era toda una zona entre mar abierto y continente, donde hay muchas islas y donde está muy afectada por las mareas. Entonces las corrientes son muy intensas cuando la marea sube o baja. Había que jugar bastante con eso para entenderlas y saber cuándo era el momento correcto de entrar al agua, porque como ven ahí en el video, las corrientes eran fuertes y obviamente no tenía mucho sentido remar en contra, así que había que esperar el momento justo. Por suerte, al ser verano había muchas horas de luz, entonces eso permitía jugar bastante con los horarios y, bueno, usar la naturaleza a favor siempre que fuera posible, ¿no? Pero a la vez, yo creo que en esta travesía siempre cuento que era como una gran ecuación con tantas variables muy difíciles de manejar todas juntas. Estaban las mareas que generaban la corriente, estaba el hielo, estaban los glaciares que generaban vientos catabáticos, estaba una zona muy expuesta de mar abierto, donde recibe tormentas constantemente desde Islandia, todo un sistema de fiordos drenando agua hacia mar abierto, que hacía que al poner todo eso en una misma ecuación, lograr que todo se alineara para poder hacerlo de la forma más fácil era muy complejo y muchas veces no podía darse. Bueno, hay un poquito como para que vean que la costa también era bastante agreste, mucho acantilado, mucha roca lisa que no permitía en horas y horas poder parar, poder salir a tierra o poder hacer un descanso. Las jornadas de remo en el mapa se veían hermosas, eran días de 30 a 35 kilómetros inicialmente. En la realidad pasaron a ser días de 50 a 60 porque no había literalmente lugar donde poder parar. Costas muy escarpadas, suel muy intenso, que no permitían ni siquiera parar un descanso, salvo alguna que otra roca que podía trepar, o alguna playita chiquitita que era como un oasis. Y ahí podía armar mi carpa y dormir durante la noche. Algunos días las paradas eran así como ven en la foto entre rocas. Ahí estoy comiendo pescado seco, que los que me conocen un poquito más o han escuchado alguna otra vez de mis viajes saben que es una de mis grandes aliados en las travesías. El pescado seco es muy liviano de transportar, es muy fácil de llevar, es muy compacto, tiene una gran cantidad de proteínas, así que es una de las cosas que más me gusta comer. A veces simplemente un pescado seco con un café hacen la diferencia. Bueno, acá me he quedado medio trabada en una playa, justo el único lugar que conocía, y dije, puedo prender sin problema. Se levantó más viento, hay un sol grande, con la marea esta, hay mucha roca, o sea que no puedo sacar mi kayak de allá. Y se está levantando cada vez más viento. Bueno, hoy le pifié. Me gusta también mostrar esto porque es como, bueno, un día en el que me equivoqué, un día donde las cosas no salieron como pensaba. Justo esa zona ya la había remado y la conocía porque había pasado ahí con el barco, con el crucero donde trabajo como guía, y había tenido la posibilidad unos meses antes de estar remando. Obviamente la marea estaba mucho más alta en el momento que yo había remado, y este era un canal con una playa muy chiquita que se podía cruzar caminando fácilmente. Esta vez el viento era distinto, la marea estaba más baja y el canal que yo pensé, esto lo cruzo como nada, terminó siendo una parada donde quedé trabada unas 3 horas, con bastante viento, con el kayak muy, muy pesado, que también esa fue otra cosa que aprendí ese día. El kayak pesaba tanto que yo no podía moverlo sola. Claro que llevaba comida, llevaba equipamiento, llevaba combustible, llevaba el rifle, llevaba municiones. Todo hacía que pesara demasiado
y que fuera muy difícil maniobrarlo en un terreno complicado como podía llegar a ser este. Entonces, ahí fue otra alerta de saber dónde sí poder parar, dónde no, y siendo consciente de mis límites, de que no era superhéroe, de que no tenía una grúa, de que estaba sola y que algunas cosas podía mover y otras no. Entonces tenía que pensar y elegir muy inteligentemente dónde iba a ser mis paradas. Por suerte, nada, fue cuestión de esperar a que bajara un poquito el viento, poder entrar otra vez al agua, evitar esa zona de rocas, hacer un loop un poquito más grande, sumar unos kilómetros más y poder llegar a la zona de los fiordos, donde la remada era distinta, ya no había tanta ola grande de suel de mar, pero sí había más vientos catabáticos, más hielo, y esto de los acantilados que durante horas y horas no permitían una parada. Después de varios días de remada, este es un pueblito donde viven unas 15 familias, donde obviamente no llega nadie. Es un pueblito que usan solamente en el verano. Estas son todas las casas que había. Pero para mí, tener la posibilidad de pasar por un pueblo era poder dormir tranquila. Era la seguridad de que si aparecía un oso polar, alguien del pueblo o algún perro o alguien iba a escucharlo antes que yo. Así que poder estar en mi carpa tranquila era un montón. Y también había días donde... Uy, a ver si parece el Caribe, pero es Groenlandia y el agua está heladísima. Bueno, poder hacer mi polar plunge y mi bañito hacía la gran diferencia, porque en estos viajes uno no tiene una ducha, no tiene un baño, es todo muy rústico, así que poder darse un chapuzón el día que hay un poco de sol y sentirse un poco más fresco y limpio es un gran lujo. Así que bueno, el estar en un pueblo permitían que todo esto ocurriera mucho más relajadamente, porque si no, había que estar todo el tiempo con la sensación de la guardia por el posible oso, que hace que no sueltes el rifle y que estés medio atado a eso. Bueno, los perros, como ya les dije, eran otros grandes aliados en el pueblo que a mí me decían dormir tranquila porque ladran y están atentos si aparece un oso. Y ese era el pueblecito que vivía muy aislado, que solo tenía vida en los meses de verano, porque en invierno quedan totalmente incomunicados con el resto de Groenlandia, pero que la gente vive muy simple, saliendo a cazar, saliendo a pescar y disfrutando. Bueno, la cucha ya está lista, pero no sé si hoy voy a poder dormir, porque la verdad hay mucho viento y la carpita por ahora resiste, pero nunca sé hasta cuándo, y la sensación que da no es muy agradable. Hay un viento fuerte, esperemos que pare pronto. El viento sin duda era otro de los grandes desafíos, no solo durante el día en la remada, que intentaba evitar los horarios de viento más intensos, sino también a la tarde y a la noche, que eran los momentos de descanso. Bueno, dejando este pueblecito bonito y empezando el día, 6:15, voy con un poquito de delay. Hoy va a ser un día largo y la meta es Apilatok. A ver si llega. Apilatok es el último pueblo del sur de Groenlandia, del suroeste, y a partir de ahí ya no vive más nadie, porque desde ahí hacia el este se considera una zona que es solamente territorio de osos. De hecho, Apilatok es un pueblito de cazadores de osos, donde los vientos son muy intensos, las tormentas son muy normales y nadie se mete en esa zona y nadie vive ahí. Así que la idea de este día era llegar hasta Apilatok sabiendo que de ahí en adelante venía otra etapa del viaje, que iba a ser bastante más intensa y expuesta.
remando hacia el punto más sur del continente, en Groenlandia. Increíble estar acá con mi kayak. En un día hermosísimo y el sol está saliendo por detrás de las montañas. Bueno, de esos momentos que me regalan estas travesías donde uno se siente ínfimo y miniatura y chiquitito con un kayak flotando, cuando en el mapa te das cuenta dónde estás y que no sos nada. Amo esa sensación. En ese momento estaba pasando justamente por esta zona donde está esa flechita roja, que es la zona más sur del continente de Groenlandia. Hay hacia el sur algunas islitas más, pero bueno, no son continente. Y bueno, es como un hito geográfico bastante interesante. Y justo estaba pasando por ahí. Hoy es uno de esos días que remo y la agujita no se mueve en el mapa. Hoy creo que la meta fue demasiado grande. Ya llevo unas 3 horas y apenas he hecho menos de un cuarto de lo que tengo para el día de hoy. Así que o será un día muy largo o habrá que recalcular. El recalcular no es tan fácil porque dónde parar no lo elige uno, sino que lo elige la geografía del lugar. Hasta ese momento del día yo tenía ilusión de que iba a poder encontrar algún otro lugar antes de Apilatok para poder acampar. Eso no ocurrió y fue un día de 17 horas remando. En unos lugares increíbles, en unos paisajes impresionantes, de las montañas más lindas que existen para mí en el sur. Pero bueno, zonas de nuevo donde no existe la posibilidad de armar una carpa. 57 kilómetros y las últimas 4 horas luchando contra la corriente para finalmente llegar al pueblito de Apilatok. No lo puedo creer. Hoy estoy cansada. Hubo muchos días así. Este fue el más largo y de hecho si hoy cerrara los ojos y me dijeran, Elo, ¿lo haces de vuelta? Creo que volvería a hacer todo el viaje menos este día. Ese día pediría un helicóptero porque lo recuerdo como algo muy, muy, muy duro. 17 horas con solamente 2 paradas y mucha corriente en contra. Este es el pueblito de Apilatok, el pueblito de cazadores, donde obviamente no es normal que lleguen turistas, mucho menos una mujer sola en kayak. Tuve visitas durante todo el día, vinieron gente local a mi carpita a saludar, a ver qué era, qué hacía por ahí, niños jugando, mujeres, y me hice de una amiga que Aviaya, que ella vino a charlar un rato, hablaba un poquito de inglés, yo hablo un poquito de groenlandés, pudimos mantener una conversación y ella me invitó a que pasara más tarde por su casa. Ahí para que se hagan una idea de cómo es el pueblo y cómo vive la gente. Obviamente todo ocurre a otro ritmo, todo es muy rústico, están súper aislados, es gente que recibe una vez cada muy tanto un barco con provisiones, pero casi todo lo procuran ellos, de cazar o pescar, y que tiene que ser en los meses de verano, porque en el invierno hay bastante menos acceso. Is that for a sock? Yeah. Ah, with 4. Ah, no, 3. 3 and 4. Ah, I have several financial shock. Yeah. Había
vive en esa casita muy simple, ha perdido a su marido, solo tiene una hermana, y ella se la pasa tejiendo todo el invierno, y en los meses de verano, cuando cada tanto pasa por ahí algún crucero, vende las cosas que hace, los calcetines, las medias o los adornos de mostacillas que hace durante todo el año. Ese es el pueblito, Apilatok, y la mañana siguiente donde ya era la nueva etapa, ¿no? Sabía que después de este pueblo ya no había ninguna posibilidad de interacción con humanos, ni de apoyo, ni de pedir ayuda, ni de nada. Que iba a estar sola adentro de un fiordo que era muy complejo, como es el Prince Christiansson. Es un fiordo donde no solo la geografía del lugar y lo expuesto, sino que también, por ejemplo, las profundidades. Tienen gran parte del fiordo 100, 150 metros y de repente pasa a 25 metros de profundidad, donde todo eso también genera una dinámica y un movimiento de las aguas bien complejo. Paisajes de ensueño, zonas muy, muy bonitas, pero a la vez muy salvajes. Esto que ven es mi kayak listo para salir. En la proa, por aquí delante, lo verde que ven es la funda estanca del rifle y el bolsito amarillo es donde iban GPS y todos los elementos de seguridad. Y por detrás del asiento hay un bolso estanco que tiene el equipo de hipotermia, donde tengo la bolsa de dormir y un aislante por si llegara a caerme al agua, mojarme y tuviera que hacer un empaque de hipotermia. Y por debajo de eso todo el compartimiento estanco donde está todo lo que es carpa, combustible, ropa, y en la proa todo lo que es equipo de cocina y comida. Bueno, ya prontito arrancando, otro día muy largo por delante, pero quiero empezar ya porque hoy y mañana son 2 días largos y pasado se viene una tormenta fuerte, así que a ver qué pasa. Bueno, entrando en esta parte del fiordo sabía que el tiempo era más acotado, que había que apurarse y que había que saber leer el momento justo para poder hacerlo, porque todo el tiempo había una tormenta atrás de otra. Nada, seguía siendo un fiordo complejo. Es imposible hoy no sentirse pequeñito y diminuto con semejantes montañas alrededor. Tres horas de luchar contra la corriente fueron necesarias para entrar en la calma de Prince Christiansson, el fiordo que al final tiene la salida al mar y la estación meteorológica, lo cual son mi meta. A ver, hay algo extraño en las mareas, sigo sin descifrarlas. Deberían quedar solo 3 horas de bajada y apenas parece que aquí ha sido la marea alta hace 1 hora. A ver, de a poquito, entendiendo el sitio, conectando con el lugar. Bueno, como les contaba antes, la parte más compleja era entender el lugar y es todo un sistema de fiordos que drena a través de este gran fiordo al mar y va a contramano de toda predicción de tablas de marea y demás. Justo venía pensando algo que me preguntan normalmente y es, Elo, ¿no tenés miedo? Y sí, estoy llena de miedos. Vengo remando por el fiordo de Prince Christiansson y tengo miedo de no encontrar un sitio para poder dormir. Tengo miedo de cansarme mucho antes de llegar a donde hay un posible lugar de acampe. Tengo miedo que se levante el viento y no tener donde refugiarme. Tengo miedo que aparezca un oso. Sí, tengo miedos, un montón de miedos. Pero la pregunta es, ¿qué hago? ¿No? Si me quedo ahí paralizada por el miedo,
no avanzo y me queda la duda de cómo hubiera sido. Y entonces elijo confiar de que tengo las herramientas para resolver con lo que sea que toque. Y si tengo que dormir en una piedra, tengo una bolsa de dormir para eso y tengo abrigo. Y si aparece un oso, tengo un rifle y sé usarlo. Y si se levanta viento, sé observar, puedo verlo en anticipado y encontrar algún rincón, aunque sea que tenga que escalar la roca, algún lugar voy a encontrar. Y es eso, es confiar y fluir y no quedarse paralizado con los miedos. Pero sí, igual que todos ustedes, estoy llena de miedos. Creo que esa es una de las partes más difíciles en general, atravesar nuestros miedos para animarnos a hacer lo que queremos. Pero bueno, en mi caso ya estoy bastante acostumbrada y sé que siempre que me animo a atravesar los miedos viene algo hermoso, así que en ese proceso. Otro día más de acampe, una carpita, el abuelo y el kayak, para descansar unas horas y seguir. Tratando de secar la ropa, porque solo hay 2 mudas, una con la que se rema y otra con la que se está en el campamento. Final del día, después de muchas horas, ya se empieza a notar la cara de cansancio, ya venía, este es el día más o menos 16, 15, se notan los kilómetros, se notan las horas, se nota el peso del viaje y ir llegando a la zona más compleja, sabiendo que probablemente el día siguiente era el último, donde existía una posibilidad de poder llegar a mar abierto en la costa este, pero también existía una posibilidad de que la tormenta llegara antes que yo. Bueno, aquí cambiando la estrategia para hoy, en vez de arrancar muy temprano, como siempre, hoy he esperado a la marea. Son las 7 de la tarde, son las 7 de la mañana y la idea es moverme con la corriente para que eso me ayude a ir un poquito más rápido y en vez de pasar tantas horas remando contra corriente, que sean menos horas, pero avanzando más rápido. Vamos a ver si la estrategia funciona. Ya veo mar abierto. Allá está la costa este de Groenlandia. ¡Sí! Bueno, obviamente la estrategia funcionó muy bien y durante muchas horas avancé muy rápido, pero no lo suficiente como para llegar a mar abierto. Por lo tanto, las siguientes horas tocó pelear contra la marea, viendo que el objetivo estaba ahí muy cerca, ya habiendo prácticamente celebrado la llegada sin llegar. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, el momento de tener que tomar una decisión. Esto es todo. Estoy a 10 kilómetros de la salida al mar y no puedo llegar. Hay mucho viento en contra, hay corriente. Empezó antes el viento. Los próximos 3 días va a haber ráfagas de más de 40 nudos. No puedo arriesgar a continuar, sería una decisión estúpida. No queda otra que dar la vuelta. Si sigo en estas condiciones, luchando contra el viento y la corriente, lo único que voy a hacer es cansarme más y más y que me agarren los próximos días de mucho viento fuerte en una zona súper expuesta. Desde el principio me prometí a mí misma que iba a hacer esta expedición siguiendo mi intuición, usando mis conocimientos, mis habilidades. Y hoy todo dice que no. Hoy todo dice que es hasta acá. Me siento frustrada. Quiero realmente llegar, era mi meta. Pero bueno, el viaje, el proceso, todo eso es un aprendizaje. Y esta vez
todo dice que no, que quedo a 10 kilómetros de mar abierto. Así parece. Imagínense, después de remar 17 días, de haber estado esperando 10 días para empezar, de haber hecho una pausa en mi trabajo y en todo para tomarme un mes para estar ahí, para lograr ese objetivo, estando a solo prácticamente 5 millas de la salida al mar por el este y tener que darme la vuelta porque la tormenta se adelantó, porque las corrientes cambiaron, porque no podía avanzar y porque sabía que el día venía deteriorándose. Eso implicó romper un montón de ilusiones, implicó tocar fondo, implicó frustrarme y empezar a reconstruirme a partir de ahí y encontrarle un nuevo sentido al viaje. Ahora, con la frustración y todo, tengo que remar por lo menos unas entre 4 y 6 horas. Imagino que con la corriente a favor van a ser más 4 para encontrar un lugar donde pueda acampar. Bueno, nada, de a poco procesando y es lo que es. Sé que es la mejor decisión, aunque duela. Y esa sensación en el fondo de lo que estoy haciendo es lo correcto, aunque mi ego esté dolido, ¿no? Ese fue otro gran aprendizaje. Por sobre todo, cuidarse y ese instinto de supervivencia de no meterse donde no hay que estar. Bueno, ha llovido toda la noche, me desperté a las 4 de la mañana para empezar a remar y no se veía nada, hay una tormenta grande afuera, está lloviendo mucho, estaba muy oscuro, como todos los kilómetros que me quedan por hacer son al lado de acantilado con glaciar, no era para hacerlo sin ver, así que he quedado aquí. Mi idea era seguir más hacia adentro del fiordo para tener vientos más suaves, pero no va a poder ser. Me voy a tener que quedar acá, esperar los vientos de 47, 48 nudos. Así que esta mañana, preparada bajo la lluvia, para buscar la manera de preparar mejor mi campamento para resistir los vientos. Vamos a ver qué puedo hacer. No había muchas opciones tampoco. Y para los que no estén muy familiarizados con la náutica, estamos hablando de casi 50 nudos de viento, esos son aproximadamente unos 90 y algo kilómetros por hora. Hice lo que he podido con lo que tengo, he asegurado un poco mejor la tienda, con las piquetas de nieve y con rocas. El kayak le he sacado todo el agua, que había juntado un montón de agua toda la noche. Quedó protegido y vacío y boca abajo. Esperemos que resista. En un principio la idea fue construir una muralla de piedras, pero no hay tantas y me llevaría días. Así que bueno, veremos. A confiar. En ese momento era simplemente confiar de que cuando entrara la tormenta con los vientos más fuertes iba a poder resistir. Para el Mexican Team, en plena tormenta, con frío, con lluvia, me quedan por lo menos 2 días y medio más de pasar acá. Y miren cómo me motivo, con Los Ángeles Azules. Gracias por introducirme esta música y lindos recuerdos de lo que compartimos a bordo del Sea Spirit. Saludos en plena travesía en el sureste de Groenlandia. Bueno, había que encontrar la manera de matar el tiempo y de mantenerse motivado, así que un gran aliado era la música y la lectura, y bueno, Los Ángeles Azules había sido un grupo que me habían enseñado, el Mexican Team que estuvo a bordo y del cual formaba parte ya de mis herramientas para atravesar las tempestades. Mensajes interesantes en el té. Los saquitos de té que usaba tenían un mensajito sorpresa
y ese día tocó Tomorrow has to become today to deal with it. You don't have to bother. Y era como, espera que llegue el mañana para preocuparte por eso, ¿no? Era todo muy aquí y ahora. Ahora estoy sobreviviendo a esto, me concentro en eso y no me preocupo por cómo va a ser mañana. Obviamente, en el medio de la tormenta, hay cosas que empiezan a fallar en el momento menos indicado y una de esas fue el calentador, así que aprovechando tener muchas horas adentro de la carpa para desarmarlo todo y poder limpiarlo y hacerlo funcionar de nuevo. Bueno, casi todo listo para partir. Probablemente sea hoy el último día de remo, si todo va muy bien y llegue a Pilatok. Y a diferencia de otras veces que me cuesta mucho el último día y no quiero llegar, hoy estoy bien, tengo ganas. Siento que todo el viaje ha sido un gran aprendizaje, ha sido un hermoso viaje, pero ahora el procesarlo va a ser, y el asimilarlo, y el interiorizarlo, va a ser como el proceso de después. Así que, sobre todo por la velocidad con la que se ha ido dando todo y con la intensidad. Pero súper bien, súper contenta. Empezando el quizás último día de remo. Bueno, ahí ya fue después de no haber podido llegar a la salida a mar abierto, haber dado la vuelta, haber sobrevivido a la tormenta y empezar a remar hacia atrás para volver al pueblito este donde podían ir a buscarme. Empezar a procesar y asimilar también el viaje y todo lo que había ido pasando y aceptarlo por sobre todo. Muy cerca ya de Pilatok, lo único que quedaba era cruzar un fiordo, iba celebrando que ya casi lo tenía, que estaba cerca del final. Y obviamente otro gran aprendizaje del viaje fue ese, no des por hecho lo que todavía no está hecho. Y fue simplemente darle vuelta a esa puntita para encontrarme con un viento fuertísimo que no me permitió cruzar el fiordo y que tuve que quedar esa noche durmiendo o haciendo guardia hasta que bajara el viento en estas rocas bastante incómodas, donde pude estirar la bolsa de dormir y meterme adentro y pasar la noche, pero no se podía ni siquiera armar la carpa. Estaba muy cerca, solo faltaban 20 kilómetros más, que en una travesía de estas 20 kilómetros no es nada. Sin embargo, otra vez la naturaleza dijo, no, este no es el momento, y hubo que esperar ahí y pasar la noche. A la mañana siguiente, por suerte, el viento aplacó y pude cruzar el fiordo y llegar finalmente otra vez al pueblito de cazadores, a Pilatok, donde ahí terminó esta travesía y donde fueron a buscarme amigos en un bote y pudimos volver a la ciudad más al oeste, desde donde la logística era más simple, donde el bote quedaba guardado y demás. El team rescate, mi amigo José y mi amigo JJ, que fueron los que ayudaron en la logística para poder ir a recuperarme al pueblito de cazadores, celebrando. Y así fue como terminó esa travesía en el 2024, siendo una travesía con muchos aprendizajes, pero en el fondo con un gusto un poquito amargo de no haber logrado la salida al mar abierto. Sin embargo, las vueltas de la vida hacen que a veces se nos presente una nueva posibilidad y una revancha, y este año, mientras estaba trabajando a bordo de un barco, a bordo de un crucero, como guía de kayak en la costa este, la expedition leader que sabía de toda esta historia, me propuso dejarme en mar abierto en la costa este y que yo entrara remando a este fiordo las 5 millas que habían quedado pendientes, esos 10 kilómetros que no habían remado. Y así ocurrió. Pude finalmente hacerlo, pude remarlo, pude conectar el oeste con el este de Groenlandia, que era mi sueño de hacerlo remando en kayak. Y la gran moraleja fue que pude hacerlo gracias a un montón de gente que me ayudó, que me alentó. El barco estaba haciendo un viaje turístico, no era nada, no era un barco de apoyo a mis expediciones. Sin embargo, el capitán, el líder, todo el crew, todos los pasajeros, nadie tuvo duda en decir, sí, no, frenemos acá
y hagámonos el tiempo para esto, para que él lo vaya y cumpla su sueño. Y fue hermoso porque fue algo compartido y un viaje que empezó como siendo una travesía en solitario y algo muy desafiante, terminó siendo una celebración muy, muy acompañada. Así que bueno, esta fue mi historia, mi expedición de Groenlandia y todos los aprendizajes entre medio que hubieron en eso. No sé si todavía están ahí, no sé si los aburrí, no sé si se durmieron, no sé si tienen preguntas, pero acá estoy. Aquí estamos agarrados de un hilo, yo creo. Pero falta la segunda parte, ¿no? Bueno, la segunda parte es esta, la que les acabo de contar sin fotos, pero que es esto cuando se logró gracias a todo el apoyo del barco y de los turistas y de la Expedition Leader y bueno, que hicieron posible esos últimos kilómetros que habían quedado pendientes y que finalmente se pudieron remar. Increíble, increíble. Yo digo que Elo es mi amiga superhéroe. Ella dice que no, pero los terrenales, cuando vemos estas historias, solo los superhéroes hacen este tipo de cosas. Es espectacular, espectacular. ¿Puedes explicar, por favor, el término IMACA? Porque lo mencionaste en tu presentación. Es algo que yo ya contemplo en mi vida, pero creo que es un aprendizaje muy bonito que compartir. Sí, IMACA es una palabra que aprendí de los Inuit en Groenlandia. Cuando tenés una conversación con ellos y haces un plan, al final siempre terminan en IMACA. No sé, mañana a las 9 de la mañana nos vamos a juntar acá para ir a pescar, IMACA. Y el IMACA significa si la naturaleza lo permite, si nos da permiso. Cuando uno se maneja en estas tierras, como puede ser Groenlandia, pero el Ártico en general o Antártida también, donde la naturaleza es la que manda y decide, donde nosotros no controlamos absolutamente nada, o podemos controlar si comemos pasta, arroz o pollo, pero no si salimos o no a remar o a pescar o a hacer un landing o lo que sea. Ese IMACA es esa filosofía de vida de saber que quien manda nuestras actividades diarias, de lo que podemos y no podemos hacer, es la naturaleza. Y es increíble y es alucinante que todavía queden lugares así en el mundo. 100%, 100%. Pues qué maravilla, no sé si hay preguntas. Déjame ver, estoy checando. Claudia dice que somos fans de la embajadora de Pachamama. ¡Qué lindo que estén ahí Peter y Claudia! ¡Qué bueno! Pero bueno, por lo pronto no se ven más preguntas. Muchas gracias en verdad por compartir, por hacer el esfuerzo. Sé que fue medio complicado, pero lo logramos y te lo agradezco mucho. Hermoso participar y bueno, compartirles desde mi experiencia quizás otra visión de lo que pueden ser estos lugares polares, que yo creo que esa es una gran labor tuya, Edu, todos los años, hacer esos grupitos de gente tan mágica a la que le permitís llegar a estos lugares del mundo que son muy únicos y que muchas veces no nos damos cuenta y que están cambiando muy rápidos y que es ahora o nunca. Sí, es lo que yo digo, que ir a los polos es una oportunidad que la gente se da y ya solito, en verdad que las zonas polares solito los sorprenden. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que haya servido de inspiración para que más gente le dé ganas de conocer, le dé ganas de viajar, le dé ganas de cumplir sus sueños, de remar, no sé, de todo lo que esté ahí guardado para después, porque nunca sabemos si va a haber después. Muchas gracias. Hay una pregunta, dicen, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes? El mensaje para los jóvenes, para los viejos, para todos, es que hagan lo que todo su ser, su alma les diga que quieren hacer. No se limiten, no se frenen. Confíen en ustedes.
Obviamente háganlo inteligentemente, fíjense si tienen todas las herramientas, si primero hay que aprender algo, pero no se limiten, confíen más y prueben. Perfecto. Muchas gracias, Elo. Gracias a vos, Edu. Hasta luego. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, quedará esto grabado en YouTube. Ya luego comparto la liga. Gracias. Gracias. Bonito día. Hasta luego. Bye, bye.